primera de Timoteo, ya habíamos avanzado. Yo les decía algo, que después de tantas, es increíble cómo el Señor termina una carta donde hay tantas situaciones personales de iglesia, de cómo se debe manejar la iglesia, todos los sentidos. Anterior a esto, sobre un cuidado de lo que tiene que ver con las falsas doctrinas, y termina hablando de riquezas. ¿Sí? O sea, ¿no les parece como curioso? Que el mismo Señor termina hablando de riquezas, de los ricos, de cómo se maneja, y eso fue lo que trabajamos la semana pasada. ¿Cómo? Esta es ya la segunda parte de eso. Y ya para terminar en lo que es el libro de Timoteo, ¿quién tiene la fecha con la que empezamos? Por ahí que a veces se anota la fecha. 11 de mayo. 11 de mayo. Y como es una carta, pues digámoslo corta, pues, pero siempre 5 capítulos prácticamente en 8 meses, 7 meses, siempre. Bien. Bueno, hablábamos de ¿ustedes se acuerdan? La última parte. Terminamos con Lucas 12:15, ¿no es cierto? Lucas 12:15. ¿Quién lo quiere leer? Y ahí retomamos. Amén. Gracias. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bien, vamos a cuidarnos de huir de cada pensamiento y actitud de codicia, de ambición, y el Señor, para todo lo que nos manda, nos prepara. Nosotros simplemente estamos trabajando en el Señor y Él nos va preparando en cada situación, pero vamos a encontrar muchas circunstancias en medio de nosotros que nos van a querer correr de ese lugar. Él nos da las herramientas para pelear la buena batalla. Hablábamos de que esto es pelear la buena batalla. A veces creemos que hasta que llega el momento difícil a nuestra vida es pelear. Bueno, entonces, ¿qué estabas haciendo antes de que llegara el momento difícil? Yo les pregunto. Porque uno no puede, en los tiempos de los alzados en armas, ponían la policía en lugares y la policía nunca salía a hacer recorridos. La policía simplemente esperaba que los atacaran. ¿Ustedes se acuerdan? Hace 15, 20, 30 años era la guerrilla llegándole a la policía y ellos con sus búnkeres, resistiendo, esperando. Y hay mucho cristiano en este estilo que siempre está esperando que venga el momento difícil para decir: voy a pelear la buena batalla. Gran error, mis hermanos. Porque yo los quiero desafiar. Cada que has tenido circunstancias difíciles, ¿cómo te han encontrado? Como yo les dije alguna vez, que me encontraron con el fusil sin pasadores y nos atacaban de noche y me coge el fusil que con la culata nomás en la mano. ¿Cómo los ha cogido a ustedes los momentos difíciles? ¿Por qué? Porque estaban como la policía, en sus búnkeres, en su zona de confort, esperando. No, ni siquiera estaban esperando, jamás se les cruzó por la mente que fuera a venir algún problema a sus vidas. Es la verdad. Cuando llegó el problema, llegó. ¿Y cómo te agarró? Entonces, pelear la batalla. Usted no ve esto en el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo siempre moviéndose. Él era el que buscaba los problemas. Él fue cuando el Señor le dijo al profeta Ananías:
sepárame a este porque va a conocer cuánto va a sufrir por el Evangelio, porque lo voy a enviar a los gentiles y lo voy a enviar ¿a dónde? A los gobernantes, a los príncipes. Entonces Pablo no estaba esperando que le llegaran los problemas. ¿Qué hacía Pablo? Él no salía a buscar problemas, él salía a obedecerle a Dios. ¿Y eso trae? ¿Están entendiendo? Entonces, hay cristianos que no, ya prefijan que van a tener problemas y dicen, yo no me meto en los... Yo soy cristiano de acá. Bien. ¿Qué pasa cuando te llega el problema? ¿Cómo te ha cogido? Fuerte, vigoroso. Ahí está el problema. Entonces, cuando llega el problema, pues vienen los desánimos, el desaliento, la falta de entendimiento, la ignorancia. Claro, el ataque es feroz. El ataque es feroz porque cogió a ese cristiano en unas condiciones difíciles. Diferente a que si coge a un cristiano que se prepara cada día y tiene esa comunión, como lo hablamos ahorita antes de empezar. Llegó el problema y por lo menos no está durmiendo. Por lo menos tiene el fusil con pasadores. Por lo menos tiene el uniforme puesto. Porque uno no sabe de a dónde viene el ataque. A veces el ataque viene dentro de la misma casa, dentro de la misma familia. Algo sucedió, ahí hay un ataque. Él viene de afuera, viene por la parte laboral, viene por la parte de la empresa, de los compañeros, qué sé yo, físicamente, los hijos, como sea. Pero ¿cómo te toma? ¿Cómo te ha cogido en ese tiempo? Tal vez como Pablo nuevamente cuando estaba en la cárcel. Cuando Pablo estaba en la cárcel, él no dijo, o nunca le dijo al Señor, Señor, mira esta cárcel llena de cucarachas donde tú me mandaste, llena de ratones. Señor, vea esa comida toda desabrida. Está bien que hay que sufrir por tu causa, pero mire esta cárcel, fría, helada, esa cobija que me dieron no me tapa bien. Y se rebeló y creó el aparatico de quejabanza. Y empezó a quejarse. Ustedes no lo ven así. Ustedes ven a Pablo orando, cantando y compartiendo la escritura. ¿Pastor en la cárcel? Sí. ¿Se quedó quieto porque estaba en la cárcel? ¿Se echó a morir? ¿Por qué? Porque él siempre estaba preparado. Bueno, llevas 5 años y no tienes un problema, dale la gloria al Señor. Pero esos 5 años te has preparado para un problema. Porque esto de lo que habla acá, el libro de Timoteo, del capítulo 6, en el verso 17, es muy susceptible a los seres humanos y a los cristianos. Porque estamos hablando de finanzas. Y si alguno de ustedes me viene a decir a mí que nunca se ha preocupado cuando las finanzas empiezan a disminuir o a escasear, dígame cómo ha hecho. Dígame si ha sido su oración o su gran confianza en el Señor. Pero esto es algo que toca a cristianos y no cristianos. Y por eso el Espíritu de Dios ilumina esta parte. Dice, nosotros no tengamos nunca un pensamiento, por lo menos hagamos aparte los pensamientos y las actitudes de codicia, de ambición,
y más bien preparémonos cada día, porque lo que tú ya pasaste no es lo último. Lo que tú ya estás pasando hoy no es lo último. Y tal vez lo que venga mañana no es lo último. El determinador de las circunstancias, de las adversidades, es el Señor. ¿Quién le puede decir a él que no? No, Señor, por favor, no. No, Él lo hace y sabe hasta dónde lo hace. Pero Él no quiere tomar a uno de sus hijos fuera de base, desubicado totalmente. Por eso la palabra anterior a eso nos decía, y les doy más o menos un cuadro de hagan el bien versus codicia. Pastor, ¿cómo hago para quitarme de la mente el querer prosperar rápido, el querer tener un poco más? ¿Eso es malo, pastor? No es malo. Porque por esto muchos han entrado en circunstancias adversas y sufrimientos, por estar ambicionando más allá que teniendo hambre y sed de justicia. Porque se esfuerzan más en tiempo, en esfuerzo, en recursos, en la mente, en capacitarse, en todo lo que sea sacrificio extenuante, afuera que adentro. Porque cuando el Señor exige aquí esfuerzo, se le da miserias. Pero cuando el mundo te exige esfuerzo porque el mundo te paga y se ve, ¿qué hace el cristiano? Normalmente dice, usted me dirá si soy mentiroso o no, pero puede que el Señor esté hablando más de una vida. ¿Dónde está tu mayor esfuerzo hoy? ¿Aquí o allá? Primero. Segundo, ¿en dónde has obtenido mayores ganancias o mayores dolores? ¿Qué te tiene más con paz? Si has acumulado allá más riquezas pero a la vez más problemas, o menos riquezas y más problemas, o aquí menos riquezas, menos problemas, o más riquezas acá pero en paz. Ustedes no se dan cuenta del corazón tan bondadoso de nuestro Padre. Él dice, ¿por qué no lo hacen de esta manera? Y nos da las herramientas, nos capacita, porque somos afanados, porque somos desesperados, porque decimos amarle, decimos que Él es nuestro Señor, pero de 10 decisiones de nuestra vida, ¿cuántas tomamos? Que Él sea el que las dirige. De 10, ¿cuántas creen ustedes? No, es que suponemos, es que si el Señor detiene eso es porque Él no quiere. Y si no lo detiene es porque quiere. Y en la primera que pasa, no, eso no es del Señor. Y después, no, si era del Señor. Después, no es del Señor. Cuando empieza a pasar, tú tienes que ir de rodillas, Señor. Bueno, eso no es. Revélame, Señor. Revélame. Hasta los puntos más pequeños. En una frase hay algo que puede hacer la diferencia. ¿Qué es? Un punto. ¿Sí o no? En una frase, un punto o una coma puede hacer la diferencia. Y a veces en esos puntos pequeños de nuestras vidas, el Señor quiere revelar algo. Punto. Y nosotros queremos ver cosas inmensas, grandes. Y entonces entramos en estas batallas, no de no tener dinero, no de no tener dinero, no de no prosperar, porque yo digo, ¿se acuerdan? La semana pasada estudiábamos que cuando uno, ¿se acuerdan lo de para qué él se pedía riquezas? Según el texto. ¿Para qué se debería pedir riquezas? Para hacer el bien. Se debería pedir a Dios
que lo bendiga a uno, pero es que yo quiero con eso hacer el bien. ¿Sí me entiendes? Yo quiero bendecirte con eso, Señor. Normalmente no hacemos eso, lo vimos en Santiago 4:18, si no me equivoco. 4:8. Señor, bendígame. No, nosotros somos egocéntricos. Denme. Ayúdame a estos proyectos, pero yo. Y le pedimos al dueño de todo, pero le pedimos equivocadamente. Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. ¿Ah? No saben pedir. Y efectivamente muchos no tienen porque no saben pedir, porque se han dedicado a hacer las cosas por su propia mano. Y si ustedes, si el Señor les permitiera hoy decir, bueno, voy a permitir que tú regreses el tiempo, ¿hasta dónde quisieras regresarlo en esto? Normalmente uno diría, Señor, hasta que empecé a pedir pendejadas, hasta cuando empecé a pedir cosas para mí y no para el reino tuyo. Devuélveme hasta ahí, Señor, y enséñame. Y ustedes se imaginan cuántos dolores que ha pasado más de uno de ustedes no los pasarían si hubiera la oportunidad. Dime, ¿cuántas decisiones que tomaste equivocadas no las harías después de ser revestido por el Espíritu Santo a decirte, no tomes esa decisión? Porque muchas de esas decisiones han llevado a muchos a tener dolores, sufrimientos. Y si el Señor te permitiera regresar, tú le dirías, Señor, ya me acuerdo cuándo fue que empezó mi sufrimiento. Porque normalmente uno se acuerda cuando empieza el sufrimiento, es cuando termina. ¿Cuándo fue tu peor decisión? Cuando terminó. ¿Sí o no? Uno no dice, mi peor decisión es la que estoy tomando hoy. ¿Quién dice eso? Sino, la que yo estoy tomando siento que está bien y que el Señor la está avalando. Bien, cuando termina la decisión, cuando termina la circunstancia, cuando no lo hiciste delante del Señor, normalmente para un cristiano viene fracaso. No nos dejará pecar exitosamente, ¿no es cierto? Él va a permitir que en un tiempo digamos, esta fue buena, y con el tiempo, esta no fue la buena decisión. Cuando termina decimos, Señor, permíteme regresar y voy a tomar otra decisión. ¿Lo harías tú? ¿Te arrepentirías de la decisión mala que tomaste pensando que era Dios y no era Dios? Te pregunto. ¿O no? No lo veo como que no. A mí me gustó ese sufrimiento, pastor. Lo volvería a hacer. No, normalmente no. Corregiríamos todos los errores de nuestra vida. Todos. Trataríamos de apuntar cada cosa. Un cuaderno grandote, yo no voy a hacer esto me perjudicó, esto no, esto sí. Y empezaríamos. Bueno, esos apuntes se los da el Señor a partir de hoy. Cada que abres la Biblia. No, regrésame el tiempo, no. A partir de hoy, ya no se lo voy a regresar al Señor. Lo que pasó, pasó. Cuando tú tomas en cuenta el pasado, alientas al diablo. El pasado en cuanto a los errores que has cometido. Tú empiezas a pensar en ese pasado y mira lo que yo hice, no sé qué, entonces el diablo toma fuerza. Cuando tú le presentas al diablo tu presente y futuro con Dios, lo dejas hablar. Si tu presente realmente está dispuesto a andar y a caminar con el Señor. Lo que pasó, pasó. El problema es ese, estar recordando lo que hice, lo que no hice, porque yo tomé esta decisión, porque no la tomé, yo debía haber hecho esto. No, eso ya no hay nada que hacer. El Señor es Dios de presente y de futuro. Tu presente con Dios es tu futuro asegurado. Amén. Entonces, hagan el bien versus codicia. ¿Cómo hago para no ser codicioso? Hagan bien. El bien tiene
un ingrediente especial que es la humildad que hablamos. O sea, hacer el bien es siempre hacer algo en la cual uno no está esperando que le paguen, porque entonces no sería hacer el bien, sería un servicio prestado, que eso es lo que hacemos allá afuera, un trabajo por un salario, ¿o no? Bien, cuando llegamos a Cristo nos dice, bueno, tú puedes seguir haciendo eso por un salario, pero ahora yo te voy a enseñar a servir sin salario. Ustedes quieren ver cómo terminó, porque usted dirá, pastor, pero es que Pablo predicó allá, pero pues que no tenía nada más que hacer. Y cantó, y pues ¿qué más se ponía a hacer? Ya él aborrecía la ley, ya no quería nada de la ley, ahora es solo gracias. ¿Qué más hacía? Les voy a mostrar algo maravilloso. Yo les leo. Pablo estaba, acuérdense que estaba en Filipos, estaba en la cárcel, ¿sí se acuerdan? ¿Sí sabían eso? ¿Sí o no? Desde la cárcel estaba escribiendo una carta para el César, para que lo dejara libre porque estaba injustamente preso. ¿Sí o no, sí o no, Ángela? Sí. No sé qué decir. ¿Sí o no, Tatiana? No. Al fin que sí o no. Pablo estaba en la cárcel, estaba escribiendo una carta al César, diciéndole que él estaba injustamente preso. Y la hermana Ángela dice que sí. Y la hermana Argenis, ¿sí o no que sí, Argenis? No, entonces explícame por qué. Ah, porque por ahí escuchaste que no, sí o no. Él estaba escribiendo esa carta para que lo dejaran libre, estaba apelando al habeas corpus, ¿no es cierto? O que él era padre de cabeza de familia, o que era ciudadano romano, entonces sí, que lo dejaran libre porque tenía unos bebés que tenía que criar, que era enfermo, ¿sí? Momento. Él estaba escribiendo cartas para nosotros. Por nosotros fue preso y estaba escribiendo cartas para nosotros. ¿Cómo la ven? Y hay muchos cristianos que entran presos en sus consecuencias de sus pecados y entonces quiere alejarse y se desmotiva. Si se preparara diariamente, entra en situación de riesgo, entra en adversidad y quiere seguir en lo mismo. Porque en su mente solo hay ganar personas para Cristo. En su mente solo está llevar aliento y la verdad a las personas que están sufriendo. No hay más. Un buen cristiano solo vive de eso. En su mente siempre están los demás por encima de él mismo. Eso es un buen cristiano y eso es una meta para todos los cristianos. Todos deberían tener esa meta acá, no el egocentro. Yo, mi familia, yo. Por pensar siempre egocéntricamente, olvida el propósito de Dios, que son los demás y no uno. Porque ya Dios tomó mi carga. Cristo ya venció en la cruz por mí. Era lo suficiente, no hay más que hacer. Lo hizo todo. Ahora como Él lo hizo por mí, yo vivo para Él. Eso se le olvida a los cristianos. Entonces, como el Señor es Señor de recorderis, Él mantiene recordándole. Yo te llamé a eso. Yo te llamé a que hicieras una frase adelante y siguieras tu vida como si nada, queriendo prosperar y queriendo salir adelante y pensando en ti. No, Pablo era diferente. Yo hoy te reto a ti, te digo, ¿cuál ha sido tu vida? ¿Qué tanto tienes de Pablo? ¿Qué tanto conocías esto de Pablo? Porque es que, no es que fue Pablo, no, espera un momento, no fue Pablo,
tú eres llamado. Y Dios quiere usarte también. Tal vez no en el mismo nivel que a Pablo, pero quiere usarte. Quiere usarte. Quiere llevarte por esa aventura maravillosa de la fe. Quiere que experimentes cosas maravillosas en tu vida que no vas a experimentar mientras tu situación siga siendo la misma. Termina la carta este hombre diciendo: saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Algo que normalmente casi nadie estudia, porque le parece que ya es la salutación o la despedida. Pero es tan importante este final de esta carta. Estoy hablando de Filipenses, no paren ahí, yo les leo y ahorita ustedes después la analizan. Saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, ¿quiénes estaban con él? ¿Quiénes? No, yo no estoy hablando de nombres. ¿Quiénes estaban con él? Hermanos de él, o sea, hermanos en la fe. ¿Dónde estaban? Duro. En la cárcel, no era el único. Así que él tuvo tiempo para seguir enseñándole a los hermanos. Ese hombre estaba en su salsa. Uno diría sarcásticamente, para él mejor que lo encerraron. ¿Quién sabe lo suyo? Él madrugaba, y los hermanos tenían que madrugar. Bueno, acuérdense que predicaba día y noche. Pobres los hermanos que cayeron con Pablo. ¿Sí o no? Cayó un pastor dominguero más bien. Y no cesaba de predicar dentro de la cárcel y cayeron con él. Dice, saludos, dice acá, saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan también. Oye, te manda saludos y aquí los tengo haciendo una tarea sobre exégesis. Por eso no escriben ellos, que los dejé allá mientras yo escribía. Pero lo más sorprendente, todos los santos os saludan. Y acá viene, y especialmente los de la casa del César. No sé si ustedes pueden ver ahí algo muy importante. Este hombre se ganó a los carceleros para la gloria del Señor. Quiere decir que estos también quieren saludarlos. Se volvieron cristianos escuchando a Pablo. Así que Pablo no perdió su tiempo cuando estaba en la cárcel o en adversidad. No perdió no come, ay, por mi culpa, miren cómo estoy, ay, mi dolor. No, él dijo, voy a aprovechar este dolor, voy a aprovechar esta cárcel, voy a aprovechar esta adversidad porque fue Dios quien la permitió, así que algo bueno ha de traer. ¿Quién está detrás de la adversidad? El Señor. Porque la está permitiendo. Jamás Job le discutió a Dios. Pero él quería saber por qué estaba sufriendo. ¿Y saben qué le dijo Dios? Cállate. Que me desesperas. Jamás le dio una respuesta. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque jamás le respondió. ¿Saben qué hizo Dios con Job cuando le preguntó tanto que por qué le estaba pasando eso? Le mostró su gloria. Y ahora tú te vas a callar y yo hablo. Y le mostró su gloria. ¿Dónde estabas tú cuando le dice esto? ¿Qué le iba a entender? ¿Lo quería humillar? Le dijo, mira, tu problema está en mis manos. Yo te puedo quitar esa dificultad así, no es que yo fui el que hizo los cielos y la tierra. Es que a veces uno está desafiando a Dios para que Dios le diga a uno, cállese ya, porque usted no está teniendo en cuenta que yo soy Dios.
como si fuera yo, se metió, está en problemas, le he advertido en la congregación, le he advertido a través de la palabra, cuente conmigo primero, y usted sigue en confort porque las cosas ya se nivelaron un poquito. Bueno, ya están. Entonces usted jura que ya el problema se le fue. Y el Señor ahí le dice, ojo, no es así. A mí me va a tocar mostrarle a usted mi gloria. Y cuando Dios muestra su gloria, prepara el objetivo. ¿Y cómo hace uno, como hijo de Dios, para poder ver su gloria? ¿Ustedes qué creen? ¿En qué momento especial de la vida de un hijo de Dios es cuando más puede ver uno la gloria de Dios? En medio de la En medio del dolor. Y el Señor a veces tiene que preparar a su hijo o a sus hijos porque les muestra la gloria cuando están en confort y ellos entran más en confort. Entonces llega un momento y te quiero mostrar mi gloria. Claro, uno conoce la vida de Job y dice, pero mira el capítulo 1. Bien. Y él mismo relata que hacía el bien y haciendo el bien iba en contra de la codicia. Y hacía el bien y hacía buenas obras y iba en contra de la avaricia. Y era dadivoso y iba en contra de la altivez. Ser dadivoso aplasta el orgullo. Él hacía todo eso. Y aún así Dios no estaba tan satisfecho, si lo podemos hablar de esa manera. Con Job quería más. Quería más. Y le permitió entrar en una zona difícil. Una zona muy difícil. Y usted ya la conoce. Y jamás le dio explicaciones. Mira, Job, lo que pasa es que estoy trabajando contigo y no le dio explicación. Usted se va a callar, yo hablo. Y entonces, cuando ya me encanta el texto del último capítulo, ya lo hemos dicho muchas veces, Señor, yo de oídos, más de uno de ustedes considera que ya conoce a Dios y que tiene una buena comunión con Dios porque tiene unos ratos con Dios y porque sabe algo de la palabra, quién sé, qué sé yo. Entonces, ya, bueno, ustedes quieren conocerlo más en el dolor. Pastor, o sea que necesitamos del dolor para acercar. No necesitas del dolor. No necesitarías si diariamente le entregaras tu vida. Para cuando vengan esos dolores, entonces no sea como un dolor, sino como un gozo en medio del dolor. Que Filipenses es la carta del gozo. Pero no el gozo de la fiesta, ni de los regalos, ni el superávit económico, como muchos están buscando siempre que todo les marche bien. No, esta es la carta del gozo porque la carta del dolor. Porque ¿de dónde la escribí? ¿Cuántas cartas has escrito a Dios? ¿Cuántas obras buenas has hecho tú que te nacen del corazón en medio de las adversidades fuertes? ¿No es cierto que tienden a echarse para atrás? En vez de hacer el bien, en vez de entregarse más. Ese es el problema con muchos cristianos. Ya hablábamos de una generación de cristal, otros dicen que es una generación de cartón. Bueno, según la iglesia es el material. Algunos pastores dicen que es una generación de cartón, otros que es de cristal, otros que es una generación de papel. Sí, la iglesia de hoy, la iglesia que le pide a Dios, que le exige a Dios, pero sus demandas y salen de las iglesias y es como si no hubiera habido prédica. Pero hoy hay prédica, papá. Hoy hay prédica, hermanos. Hoy hay prédica. Si tú no escuchas esto, no escuchas nada. Ustedes buscando la gloria de Dios por otro lado. La gloria de Dios está en la cercanía, la conocencia
conocerás más sin necesidad que entres en circunstancias difíciles. Para cuando te pasen cosas, estés ¿qué? Preparado. Creo que se ha hablado mucho de eso. El amor al dinero es idolatría, por lo tanto uno tiene que ser generoso. El amor al dinero es idolatría. Ser generoso con los que necesitan. Se puede empezar a ser generoso con los necesitados poco a poco. Te ejercitas y lo tomas como una disciplina. Cuando ya tú veas necesitados, tú no vas a pensar primero si les das o no les das, pero tú tienes que empezar por algo. Tú no puedes decir, cuando yo tenga harto dinero, ahí está siendo codicioso. Cuando tenga harto, voy a ayudar a los pobres, mamona. Peor, el dinero va a cubrir tanto tu corazón que le vas a dar miserias, independiente de la cantidad. Independiente de la cantidad van a ser miserias, porque no son como los hermanos de Macedonia, que primero se dieron al Señor, dice la palabra, y pedían que por favor les permitieran participar del servicio de la ofrenda. Déjenme a mí, decían ellos, peleaban. ¿A dónde ha llevado a muchos la ambición y la avaricia? A recibir en saco roto, como dice el profeta menor. Ese texto que hay ahí, junto con el texto de buscar primeramente el reino de Dios y justicia, es el mismo texto. Es hora de que tu casa esté artesanal, les decía a ellos. Estés preocupado tanto por tu vida. Cuando habla de casa, ahí está hablando de tu vida y el confort de tus hijos y tu familia primero, y el resto, la palabra es grosera, no la voy a decir, para no tener que editar ese pedazo. Pero hay muchos cristianos que piensan, sí, y listo. ¿Y cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a salir de su nivel? Si algo que el Señor quiere trabajar en el cristiano es precisamente esa parte financiera. Es uno de los venenos que traemos del mundo, ¿o no ven los miles de muertos que ha dejado la guerra? ¿Ustedes por qué creen que hay miles de muertos que dejó la guerra desde hace 50 años? ¿Por qué creen? ¿Por ideales? Jamás. Ese cuento no me lo como. Por ambición. Hoy podemos ver realmente que había detrás de esa guerra, y era ambición. Cuando no era de un bando, era de otro. Por el poder. ¿Qué es el poder? Economía, riquezas. Hoy lo vemos. Y si alguien quiere llegar allá donde están los de hoy, no va a ser por buena gentes, no va a ser para liberar al pueblo de Dios de esas circunstancias, va a ser por ambición y riquezas. El mundo está viviendo así. Dicen por ahí, lo que tú no le das a Dios, el diablo te lo quita. ¿Lo han vivido? Pero el diablo te lo quita porque Dios se lo permite, al estilo Job, pidiendo circunstancias, pero nosotros somos privilegiados. ¿Sí creen eso? Sí. ¿Por qué? Porque por lo menos escuchamos. Ya uno toma la decisión, pero yo escucho. Estamos advertidos, que es todo el año el Señor nos advirtió. Ojalá este próximo año nos dé vida al Señor. Tú vienes y sigues siendo advertido y pones en práctica. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Cuando tú te das cuenta que aplicaste la palabra de Dios y ella te trae paz y gozo, tú dices, ¿yo cómo voy a dejar esto? O sea, si tú haces lo contrario, te puede traer algo de satisfacción. Tú puedes tomar una decisión de hacer un negocio, ganaste una buena cantidad, nunca metiste a Dios, aunque le hubiera dicho, Señor, gracias, o voy a hacer esto, pero ya tenías pensado en tu mente hacerlo. Prácticamente no fue, Señor, lo puedo hacer, sino, Señor, lo voy a hacer. Pero hay muchos cristianos que dicen así, Señor, voy a hacer esto, bendícelo, amén, porque ya lo llevan acá. Ganaste.
Dios permite en sus hijos que hayan ganancias temporales. Después Él obra y te muestra y te dice, mira, tú no lo hiciste con la motivación adecuada. Tengo que enseñarte. Eso es con sus hijos. Ese es el trato que Él tiene con sus hijos. A los demás Él los deja, algunos, que lleguen hasta viejitos incluso. A los Rockefeller, a toda la banda de Rockefeller los ha dejado. Todavía hay Rockefeller que siguen manejando la cuestión. Estamos hablando ya de 3 generaciones de Rockefeller. Petroleros, millonarios, y los ha dejado. Y hoy son unos de los que manejan todo lo que son las élites. Hoy están manejando muchas cosas. Junto con Zuckerberg y Bill Gates y todos ellos son, hablábamos el lunes sobre los masones, los Illuminati, y están en esa cúpula ellos. Todos ellos están. Y han estado desde hace más de, ¿cuánto hablamos? Más o menos de 300 años. Han estado ahí y siguen estando. Dios dice, háganlo, los deja. Pero cuando uno de nosotros se arrepiente y viene a este lugar, viene a cambiar, mis hermanos. Uno no puede llegar acá y continuar siendo el mismo porque no va a haber un proceso, no vas a ver la gloria de Dios. No vas a experimentar cosas diferentes a lo que ya has experimentado. Quiero que abras Proverbios 13:7. 13:7. Amén. Proverbios 13:7. 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos, dice esta versión. Hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. Lee el verso 11 de ahí, por favor. De ahí del 13. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Cómo le pondríamos a eso? A ver, ¿quién latina? El que Es trabaja. obediente, el que No. trabaja para el Señor. Las riquezas con pobreza. No le estoy diciendo que le den un significado. ¿Cómo le pondría a eso? ¿Qué sería eso? ¿Un qué? No. Se lo vuelvo a leer. Que labora para la gloria de Dios. Se lo vuelvo a leer. Es un principio bíblico. Muy bien. Eso es. Es un principio bíblico. Si es un principio bíblico, se cumple. Porque está por encima de toda la constitución, de todos los gobiernos, de todo. Por encima de todas las naciones, de todo poder. Dios dice, esto va a pasar así. Y pasa. Nosotros deberíamos creer que si Dios dice esto, no deberíamos estar buscando dinero por otro lado. No deberíamos estar haciendo lo que nos da la gana en las finanzas. Deberíamos poner ese principio y aplicarlo y esperar la gloria de Dios. Lo dice acá, dice, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece en esta versión. Pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. ¿Qué les parece eso? Cuando un cristiano tiene metas y propósitos y va de la mano con el Señor, no se afana a estar metiendo las narices donde no las debe meter. También no hago esto y esto, sino tiene que ir de la mano. Arduo trabajo, es con esfuerzo. Los cristianos no fuimos llamados a ganarnos la lotería, a no ser de que Dios nos bote un billete de lotería para en la calle y juegue hoy y yo mire y me lo gane. Pero yo no ando buscando billetes de lotería en la calle. ¿Sí se dan cuenta? La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto. ¿Por qué de la noche a la mañana? Porque la riqueza lograda de la noche a la mañana es imposible, honestamente. Imposible. Es trabajado. Es planificando. ¿Sí o no? Estando de la mano del Señor. Es cierto, honesto. Otro principio
principio bíblico que va de la mano con este. Y el Señor trae, ahí hay una palabra hermosa que llama esperanza. O sea que el Señor nos dice hoy, tranquilos, trabajen arduamente. Porque es que cuando a uno le falta la fe, uno dice, pero pastor, me gano el mínimo. Hombres incrédulos. ¿No les parece? Claro, si usted deposita su mente en que se gana el mínimo y se queda ahí, usted siempre va a ser un mínimo. Pero si usted no está pensando y siempre usted está trabajando, proyecta, el Señor muestra cosas maravillosas. Y empiezas tú a ver la gloria de Dios por todos los lados. Cuando pasa el tiempo y ves, tú tienes algo por lo cual trabajaste arduamente, dices, acabé de pagar mi casa. ¿Sí o no? Sacaste un televisor a crédito, 12 cuotas. Trabajaste arduamente. Te llegó la hora de pagar la cuota número 12. Ya no estás prosperado. Lo tenías hace 12 meses. Listo. Ahora, ¿qué hace el hombre? O la mujer o el cristiano. Vende ese y saca un crédito por uno más grande. No, mentiras. Prospera. Prospera, el Señor se manifiesta en la vida de sus hijos. De un momento a otro te llamaron para otro trabajo y tú no estabas esperando que te llamaran para otro trabajo mejor que ese que tú no estabas buscando. O si tú eres independiente, empieza a salirte trabajo por todo lado de una forma maravillosa. Honestidad. Honestidad, no fiebre caliente hacia las riquezas. Pero cuando un cristiano hace las cosas por su lado y en su mente y en su vida muestra frutos más de ambición y de codicia que amor por Dios, no espere que va a prosperar, porque si prospera será momentáneamente. Porque eso es un ¿qué, Mayra? Pelee con quien quiera. Agárrese con agárrese con el ángel de Peniel para que lo deje mocho también de una pierna y quiere. Así como Jacob, pero no lo va a lograr. ¿Entendieron eso? ¿Qué haces si tú has hecho eso? Le pides perdón a Dios, dice Señor, a partir de hoy, bajo la guardia te voy a buscar. Voy a entregarle mi vida entera. Ya voy a dejar, Señor, de pelear por mi propia fuerza. Si no lo entendió, vaya y siga buscando lo que Dios no le va a dar, que usted cree que lo puede ganar por su lado. Si hasta hoy no ha sido suficiente lo que ha vivido, entonces siga como cristiano y el próximo año nos seguimos viendo todo el año en las mismas circunstancias. Y tal vez tengamos el mismo sermón, voy a guardar ese sermón para el otro año, diciembre, y Dios me da vida. ¿Diciembre qué? ¿14? 14, voy a subir acá para el 14. Porque ahí están las advertencias. Pues triste a veces, sí.